Sean todos y todas bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema la situación de América Latina durante la Guerra Fría y la crisis de la deuda externa. Latinoamérica ha sido una región que se ha visto marcada por diferentes sucesos. Entre ellos, a lo largo de su historia, estuvo en dependencia de muchas potencias imperialistas, tal como el Imperio Español y el Imperio Británico. A través del tiempo, estas potencias hicieron uso de la fuerza y pusieron en marcha diferentes mecanismos de sometimiento para Latinoamérica. Para comprender la situación de Latinoamérica en el periodo de la Guerra Fría, es necesario hacer un esbozo histórico y vamos a enumerar diferentes acontecimientos, los más importantes que marcaron a Latinoamérica en este recorrido, esto a lo largo del siglo XXI. Un periodo que estuvo marcado por varias crisis, entre ellas la crisis de la deuda externa, que permitió puntos de inflexión en América Latina, generando un retroceso en el desarrollo de los países, y por esta razón se le llamó a esta época la década perdida, llegando hasta el consenso de Washington, y vamos a ver también las nuevas políticas neoliberales. Tenemos dos acontecimientos que marcan el inicio de una nueva configuración internacional en el sistema internacional. Primero, la crisis del 29. Los efectos directos que ocasionó en Latinoamérica, estragos grandes que sobre todo en lo económico y social se rompe con el sistema laissez-faire, un modelo en el que no intervenían las instituciones gubernamentales y que sobre todo establecía la dependencia y el dominio neocolonial entre América Latina y Estados Unidos. Esto cambia la dinámica en América a través de movimientos nacionalistas o sublevaciones, una respuesta que mostraba el descontento por parte del dominio norteamericano, impulsado por los estragos y la crisis que generó, dando apertura a nuevas ideas fascistas, obligando a Estados Unidos a cambiar su política apaciguadora a través del buen vecino. La idea era ganar la confianza y sobre todo mantener la influencia a través de tratados recíprocos o estímulos de inversión. Estados Unidos no sería un país que dejaría a la deriva su zona más importante en manos ajenas. Otro hecho importante es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es tan importante este periodo de tiempo ya que identificamos la consolidación de los Estados Unidos en Latinoamérica, ya que la región se alinea en contra del eje y proporciona materias primas, alimentos, entre otros, a los aliados, dándoles la promesa a la región de tratos preferenciales y sobre todo concesiones con Estados Unidos. Pero como siempre hay excepciones. En la Revolución del 43 en Argentina vemos que los que toman el poder son simpatizantes de la Alemania nazi. Los Estados Unidos sabían que esto era una amenaza a la región. Si bien no intervienen de forma directa ni militarmente, ejerce presión a través de una flota estadounidense que bloqueaba el puerto de Buenos Aires con el objetivo de convocar a nuevas elecciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas dictaduras cayeron en América Latina. Se han dado cambios sociales importantes como los movimientos democráticos. Estados Unidos tuvo que responder a la nueva realidad, ya que la obligaba a ceder libertades democráticas, concesiones de trabajo, sindicatos legales, y de forma paralela los partidos comunistas tendrían la oportunidad de poseer las mismas condiciones. Sin embargo, esto no duraría mucho, ya que la Unión Soviética se posicionó como ganadora, dándole el estatus de potencia y siendo una amenaza ideológica en América Latina. El axioma estadounidense radica en que ejerce un liderazgo, porque salvaguarda la región de cualquier amenaza aparente. Sin embargo, debemos cuestionar qué entiende Estados Unidos por liderazgo o qué puede considerar como una amenaza. La diplomacia estadounidense es muy protagónica, ya que es el actor principal por excelencia desde la mitad del siglo XIX, sobrellevando una política intervencionista que a lo largo del tiempo y espacio ha cambiado, pero siempre manteniendo la esencia de sus intereses. Algunos actores de los que pudimos identificar están países como Estados Unidos y la URSS, potencias que querían influenciar de forma ideológica en la región latinoamericana y en el mundo. América Latina, región en la que se suscitan todos los hechos, y organizaciones como la OTAN o la Organización de Estados Americanos. Esta última sirve para dar un impulso al objetivo estadounidense de formar un bloque tanto político y militar, y así crear una línea de contención contra el comunismo. También está la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina.
Este implementó un nuevo modelo económico llamado la industrialización por sustitución de importaciones o políticas de industrialización por sustitución. Además, se dan ciertas iniciativas de procesos de integración en la región como el área de libre comercio latinoamericano o el mercado común centroamericano. Iniciaremos explicando el contexto internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial finalizada en 1945. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se rediseñan las relaciones internacionales y se inicia una nueva fase económica, donde se crea la ONU en 1945. La Guerra Fría se establece y se encuentran por una parte Estados Unidos con políticas para evitar el expansionismo del comunismo y entre sus acciones en América Latina se da el bloqueo naval a Cuba. Además trajo consigo el retroceso de las formas democráticas electorales en América Latina que puso en ascenso gobiernos colaboracionistas con los intereses de Washington. Nace la OTAN en 1949 y por otro extremo se encuentra la URSS creando un sistema socialista mundial. En respuesta creó el Pacto de Varsovia en 1955. Hasta este punto las guerras no se erradicaron, sino que pasaron a desarrollarse en territorios periféricos, donde Estados Unidos y la URSS luchan por establecer zonas de influencia, que América Latina no se quedó fuera de ello. Se fortalecieron las relaciones bilaterales, siendo América Latina la base de la defensa del capitalismo, como condición necesaria para el desarrollo de la democracia, y por eso ve a Washington como un modelo y un ejemplo de liderazgo, para salvaguardar a toda amenaza del continente americano. El tercer mundo en principio estuvo compuesto por países recién independizados de Asia y África, pero pronto se incorporó a América Latina. Por otra parte, también surgen organizaciones internacionales subgubernamentales a partir de 1950 y no gubernamentales a partir de la década de los 70. Los comportamientos políticos durante esta época se caracterizaron por el triunfo de Naciones Unidas sobre el totalitarismo en Europa y Asia, e involucraron la intensificación de fuerzas democráticas en América Latina. No obstante, surgían discusiones sobre los problemas básicos de la democracia, generada por la presión de las clases medias urbanas, los intelectuales, los estudiantes y en algunos casos la clase obrera urbana. De esta manera, las élites agrarias o mineras, hasta el momento dominante, vieron reducida su influencia. La crisis económica de los años 30 había minado en cierto modo los cimientos de la antigua oligarquía y el aislamiento de la clase obrera urbana provocó cambios sociales. Se oficializa en América Latina la nueva doctrina diseñada por los círculos más reaccionarios de Estados Unidos, con la reunión de cancilleres en Río de Janeiro, donde se aprueba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en septiembre de 1947. También se celebraron la Conferencia Panamericana, reunidos en Bogotá en 1948 y fundaron la OEA, sirviendo como impulso para el objetivo estadounidense de formar un bloque político y militar, fijando una línea de contención hacia el comunismo, y se firma el Tratado de Bruselas de Defensa Mutua en 1948. Harry Truman afirmaba que hay un plan Marshall para el hemisferio occidental. Durante siglo y medio es conocido como la Doctrina Monroe. Esta fase de contención se prolongó hasta los años 60, cuando se empiezan a sentir los efectos de la Revolución Cubana. La oleada democratizadora representó la culminación de un periodo de cambios políticos y sociales que el subcontinente arrasó con regímenes genuinamente autoritarios, como lo atestiguan las victorias de Juan José Arévalo en Guatemala, que ponía fin a la dictadura de 13 años de Jorge Ubico, el triunfo del Frente Democrático Antifascista en Bolivia y la progresiva democratización del Estado Novo en Brasil. Con el surgimiento de la Comisión Económica para América Latina en 1948, se implementó un nuevo modelo económico, llamado industrialización por sustitución de importaciones o políticas de industrialización por sustitución (ISI), cuyo objetivo era producir la mayor cantidad de bienes posibles dentro de cada país, de forma que se dependiera cada vez menos de las exportaciones para generar recursos y de las importaciones para acceder a productos. En contraposición de los proyectos desarrollistas latinoamericanos, Estados Unidos adoptó una postura antagónica con respecto al proceso de cambio del subcontinente, al chocar con los industrialistas y nacionalistas dentro del marco de las nuevas prioridades establecidas por la Guerra Fría. Estados Unidos favoreció en diversos casos a los exportadores y a sus posiciones políticas, interfiriendo negativamente en la democratización de la región. Los cambios demográficos en dicha región en los años 50 tuvo profundas transformaciones sociales y culturales, procesos de tensión, incluso la intervención
intervención de gobiernos autoritarios en el contexto de la Guerra Fría y la polarización ideológica en América Latina. A pesar del éxito del modelo ICE, este ocasionó problemas monetarios, cambiarios, transversal pagos, el desempleo, aparición de una dualidad en el desarrollo entre el sector empresarial y laboral, favorecido con el proteccionismo estatal, entre otros. Fue una estrategia de desarrollo de desequilibrio, debido a tres factores: déficit comercial, el desequilibrio sectorial y el deterioro de las cuentas públicas. En la década de los 60 y 70, entre los aspectos políticos cabe destacar que a partir de 1964 nacen una serie de dictaduras que modifican el rostro político del subcontinente. Estos gobiernos de mano de hierro se convirtieron en guardianes de orden continental, con otros regímenes de mayor data. Configuraron un aspecto de autoritarismo, alcanzando su cenit durante los años 70. Los países latinoamericanos encontraron respuesta en el capitalismo liberal, el socialismo y la reforma, que mezclaban ambas propuestas. Durante dicha década, frente a gobiernos más progresistas, hubo intervenciones militares, regímenes autoritarios. Las transformaciones económicas estructurales. Durante los años 60, las economías latinoamericanas tenían características de naciones en desarrollo, con el desarrollo de la industria, la diversificación de nuevas líneas de exportación. Este notable aumento de la producción industrial fue basado en el modelo ICE. En la mayor parte de los países, sin embargo, se caracterizó por la caída de los coeficientes de importación y por una reducida capacidad exportadora de los productos industriales, representando la fase más dinámica de la época de oro, de los años 1960 al 73. La década perdida de los años 80, la crisis del petróleo y la crisis de la deuda del 82 supuso el fin del ciclo expansivo, pasando a un enfrentamiento norte-sur entre ricos y pobres. Estados Unidos redefinió sus relaciones con América Latina, donde el intervencionismo amenazaba el respeto a los derechos humanos. La Conferencia para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la llegada de la presidencia del demócrata Jimmy Carter, marcaron un punto de inflexión en la política de Estados Unidos hacia América Latina, e implementaron una política exterior defensora de valores democráticos, garantizando las elecciones transparentes. Los gobiernos latinoamericanos se hicieron cargo de sus economías, la justicia social y la seguridad en sus territorios. Se vieron sometidos a realidades como la subida de tasas de interés en mercados internacionales, el deterioro de las tasas de cambio, una caída del 23% en términos de cambio. El peso del pago del servicio de la deuda externa fue insoportable. Para los 80, el déficit público alcanzó un nivel insostenible, el desequilibrio de la balanza comercial, el pago creció. La distribución e ingreso se hizo más regresiva. El paro se agravó, los niveles de servicios ofrecidos por el Estado se deterioraron. La falta de correspondencia entre el crecimiento poblacional y el desarrollo económico creó más tensiones internas ante muchos migrantes del campo a la ciudad. La ineficiencia y asignación de recursos produjo la adquisición de costosos insumos de industrias nacionales e ineficientes. Habría mucha falta de competitividad en el mercado, resultado del aumento de la ineficiencia productiva y una escasa mejora de la productividad. No existía la suficiente capacidad financiera, tecnológica y física de exportación. Además, pese a las diferencias existentes entre las economías que componen la región, en la década de los 80 la crisis fue un fenómeno claramente presente en todas ellas. Algunos manteniendo su crecimiento levemente, otros mostraron un estancamiento, otros un crecimiento volátil y varios decrecieron. En la década de los 90 se propicia lo que sería el Consejo de Washington, y es que hay que tener en cuenta que la crisis de 1980 y el endeudamiento de los países llevó a la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Dado al fracaso del modelo ICE, se da un nuevo viraje en la economía de América Latina, donde Estados Unidos propone 10 nuevas fórmulas. Estas fórmulas son creadas por el economista John Williamson, planteadas con el fin de estabilizar la crisis perpetuada en décadas pasadas. Estas dichas fórmulas son las siguientes. En primero tenemos la disciplina presupuestaria. Luego tenemos los cambios de prioridades en cuanto a los gastos públicos. De ahí la reforma tributaria, encaminados en el aumento de los impuestos sobre la base amplia. De ahí la liberación de la tasa de intereses. De ahí la búsqueda del mantenimiento de los tipos de cambios competitivos, la liberación comercial y la apertura de entrada de la inversión extranjera directa. Posteriormente también se hace énfasis en lo que es la privatización, la desregularización y, como punto importante, a la garantía de los derechos de la propiedad.
Es así como inicia lo que sería la época del neoliberalismo. Tratado ya que tras la disolución de la URSS y la caída del muro de Berlín, la hegemonía de Estados Unidos estaba asegurada, imponiendo así la liberación financiera, comercial y las privatizaciones de las empresas estatales. Y sobre todo también hace énfasis en las reformas de mercado liberal, lo que permitió así renegociar la deuda externa en los primeros 5 años de su aplicación en los datos microeconómicos que fueron muy positivos. La implementación de estas políticas propiciaba lo que sería la apertura de mercados, la desregularización económica y la apertura externa, permitiendo así lo que sería el auge de la globalización. Y es así como se establecen empresas estadounidenses en la región. En un principio, el neoliberalismo se presenta a los gobiernos latinoamericanos como un medio flexible, en el cual se puede dar un escape de la tan gigante y ahogada economía en la cual ellos se encontraban. Sin embargo, como resultado, esto sí más bien agudizó lo que sería la dependencia de Estados Unidos en la región, y esto se consolidara en las instancias de la región. Sí, es muy bien, hay que recalcar que en este contexto también se dio el relanzamiento de las economías con la participación de las organizaciones, como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocido como OCDE, proponiendo políticas que favorecen lo que sería la prosperidad, la igualdad, las oportunidades de bienestar para todas las personas. De igual manera, se busca establecer estándares internacionales en los cuales propone a lo que sería dar soluciones basadas en los datos empíricos de diversos retos sociales. No obstante, pese a toda esta nueva dinámica que se estaba permeando en el nuevo orden económico internacional, se ve que los sectores no van mejorando. De hecho, se pierde la confianza en las instituciones. La pobreza se había extendido, comenzando así una serie de acontecimientos que revelan lo que sería así el posible fracaso del neoliberalismo y que marcan un nuevo contexto internacional, donde las expectativas de mejora en la región se veían opacando, y en ese entonces se manifiesta lo que sería en Latinoamérica, en que la mano de obra esa era muy barata, lo que sí era un medio más factible para las empresas privadas, aprovechándose así a obtenerlas y explotar a la población para poder tener aún mejores beneficios. De esta manera, América Latina se vuelve en un espiral de retraso en el cual su desarrollo y progreso se ve muy obstruido. El nuevo orden mundial es como el viejo, solo que en otro disfraz sus reglas básicamente siguen siendo las mismas. Entre las consecuencias se puede mencionar que en el ámbito político se consolida lo que sería así Estados Unidos debido al desmoronamiento de la Unión Soviética. Esto a pesar de que Mikhail Gorbachev intente realizar una serie de reformas para que subsista su régimen. Este fracasa ante Estados Unidos, lo que sería así como resultado el cambio de dinámica internacional, solidificándose el poderío estadounidense y marcando lo que sería así cambios esperanzadores al derrotar aún a un régimen autoritario que aparentemente amenazaba al mundo con su ideología. Sin embargo, vemos como esta idea es difusa, ya que Estados Unidos muchas veces ha intervenido a través del uso de la violencia. En conclusión, podemos decir que al evaluar el recorrido histórico de América Latina, podemos llegar a la conclusión que los efectos de la Guerra Fría son bastante marcados, con los diversos conflictos que se suscitaron en la región, la presencia norteamericana y el apoyo de la Unión Soviética a grupos insurgentes. Esto era muy común en esta época en América Latina. Las prácticas económicas que se aplicaron en Latinoamérica llegaron a generar una deuda externa impagable para los países, generando una crisis muy aguda en la década de los 80. Con la apertura de los mercados a la inversión extranjera, Latinoamérica se convierte en un oferente de mano de obra barata que depende mucho de las empresas transnacionales y de capital extranjero, evidenciando así el triunfo de Estados Unidos y su posición en la región como una potencia hegemónica. Por otro lado, un factor que determinó en gran manera el contexto internacional de América Latina fue la cooperación, ya que ante esta situación, los países latinoamericanos comenzaron a fortalecer sus relaciones internacionales y a conformar
diferentes entes y organismos que en la actualidad están en funcionamiento. Podemos decir entonces que la Guerra Fría tuvo un gran impacto en América Latina, tanto así que transformó su sistema económico, político y social.